Amigos del canal León Rioplatense, bienvenidos. No sé cómo presentarlo. Es compañero de trabajo, pero también es mi amigo Mauri. ¿Cómo estás? Querido León, bueno, eso, ¿no? Compañeros y amigos, compañeros de ruta podría ser una buena definición, Sí, ¿no? aparte, empezamos siendo amigos y empezamos siendo compañeros de trabajo y a lo largo del tiempo hemos ido afianzando una amistad que hoy se ve sumamente fortalecida, y aparte por los gustos en común en muchas cosas, de lo cual vamos a hablar. Bueno, la música sobre todo. Sí, la música, sobre todo. Bueno, vamos a empezar por ahí. Si bien yo tenía en mente hablar con vos de todo un poco, de tu obra literaria, de tu obra en la vida en general, la música. Jaime Ross, para el que no te conoce bien o ve por primera vez esta entrevista, de Mauricio, es el escritor de este libro que tengo acá, que lo tengo como un tesoro, Brindis por Pierrot. Todo el mundo sabe que esta es una canción de Jaime Ross y Mauricio, en este libro, que he tenido la posibilidad de leerlo varias veces, aparte de una literatura muy cómoda y se lee rapidísimo. ¿Por qué? Ya sé que todo eso vino a raíz de un pedido, pero ¿por qué Brindis por Pierrot? Mirá, este libro es parte de una colección que la editorial Estuario perdón, la editorial no Estuario, eh, sacó ya va a ser 2 años y medio que está en esta vuelta, que propuso la idea, y yo creo que bienvenida, de invitar a determinados periodistas o escritores a que elijan un disco con total libertad y que cuenten lo que sientan respecto a ese disco, ya sea un trabajo periodístico, como es el caso de Brindis por Pierrot, que ahora vamos a detallar un poquito más, o como hay casos dentro de la colección que son una historia ficcionada, una especie de novela. Bueno, cuando me hacen el ofrecimiento para participar de este ciclo de libros, de esta serie de libros, yo en primera instancia había pensado en hacer algo sobre Mediocampo, ¿ah? Que Claro, para mí es el el mejor disco disco. de referencia absoluta de Jaime. Y me dijeron, mira, en realidad ya hay otro autor que lo está trabajando, que fue, en ese caso, era Andrés Torrón, que Sí. publicó finalmente un gran libro sobre Mediocampo. Y bueno, mira, en cuanto a lo que significa la historia artística de Jaime, creo que Brindis por Pierrot, lo ha dicho él más de una vez, es un quiebre absoluto, ¿no? Sobre todo a nivel de popularidad. Recordemos diciembre del 85, que es cuando sale este disco, que ya vamos a contar algún detalle más, cuando se produce una explosión absoluta a nivel de popularidad de Jaime. Entonces, bueno, dije, bueno, contemos un poco cómo se dio el proceso de la creación de la canción en su momento, en la voz de Canario Luna, y obviamente del disco del año 85, ¿no? No, y además estuviste 7 horas en la casa de Jaime Ross en La Floresta, creo que debe ser uno de los privilegiados periodistas que ha vivido una escena como esa. Y me Totalmente. imagino no solamente el enriquecimiento de hablar nada menos que con un ícono de la música montevideana y uruguaya, sino también el estar cerca de los tesoros de Jaime, que me imagino que Totalmente. en la casa debe estar rodeado. ¿Cómo fue eso? Mirá, es tal cual lo decís, obviamente me sentí, es de esas experiencias a nivel profesional en este caso, pero también personal, que no te olvidas nunca más. Yo cuando me ofrece, bueno, finalmente llego a un acuerdo con la editorial, vamos a hacer Brindis por Pierrot, lo primero que hago es escribirle un mail a Jaime. Yo ya lo había entrevistado en alguna oportunidad y obviamente teníamos una relación muy cordial y muy respetuosa de ida y vuelta. Alguna cosa, yo de pronto a veces pasaba que encontraba algún material medio extraño respecto a su carrera y de repente le enviaba un mail, mirá, encontré esto, bueno, ahí charlamos alguna vez. Le escribo para hacerle esta propuesta de, bueno, hacer un libro sobre Brindis por Pierrot. Me dice, mirá, me estoy yendo de viaje, vuelvo más o menos en un mes, cuando vuelva, escribime que coordinamos. Y al principio lo sentí como tipo, bueno, es una forma elegante de decirme que no. No, todo lo contrario, no solamente que después, un mes y medio después nos juntamos en su casa de la Floresta, sino que estuve, como bien decís, casi 7 horas. Y yo creo que no estuvimos más porque pobre Jaime se estaba quedando sin voz. Ya imagínate 7 horas hablando, porque yo pregunto, pero el que habla más siempre es el entrevistado, como en este caso, digamos. Claro. Y, y respecto a lo que decís, bueno, obviamente no solamente la amabilidad de recibirme, sino que en su casa, que obviamente siempre es un lugar donde uno tiene su resguardo, su intimidad. Y bueno, me mostró parte de sus tesoros, por ejemplo, sus guitarras. Estaban ahí sus 6 guitarras, incluida, esto fue una cosa maravillosa, la primera guitarra que le regaló su padre cuando tenía 12 años y con el que empezó a rasgar sus primeras canciones, ¿no? Estaba ahí inmaculada.
y bueno, además las canciones que usa habitualmente para tocar. Pero me mostró otras cosas, me mostró algunos regalos bien particulares que le ha hecho la gente en algún momento. Obviamente una impresionante cantidad de discos, de CDs. Me contó que en ese momento recién estaba pasándose de lo analógico a lo digital, porque tenía por costumbre, cuando estaba armando una canción, grabarse en un cassette. Hasta estamos hablando hace 3 años más o menos de esto, y recién en estos últimos años empezaba a pasarse a lo digital. Dice, mira, me tengo que pasar a digital, básicamente porque ya no estoy encontrando cassette por ningún lado. Entonces, bueno, casi que no tenía más remedio, ¿no? Pero bueno, fiel a la vieja escuela del sonido analógico, y bueno, y después lo que fueron esas casi 7 horas de charla con Jaime, que imagínate que fue, como decía, un privilegio absoluto en mi carrera, ¿no? Y ahora, sacando al artista y yendo a la obra en sí, Brindis por Pierrot es una canción popularísima de todo el Uruguay, y nadie sabe, a menos que lean el libro de Mauricio Rodríguez, Brindis por Pierrot, que duró casi 2 años en terminarse. ¿Por qué una canción lleva tanto? Está bien, puede llevar un tiempo, pero 2 años. ¿Por qué? Ya, lo que pasó, Jaime quería, lo cuenta ahí en el libro, lo ha contado más de una vez, fueron 22 veces que le llevó a hacer la canción, y él lo que cuenta es que él obviamente era habitué del ambiente del candombe, ¿no? Por un lado, y también habitué de lo que era el ambiente de la murga, ¿no? Bueno, su vínculo con Falta el Resto, a partir del año 80, bueno, en fin, amigo de Raúl Castro, con el que después haría más de una canción juntos. Bueno, empieza a frecuentar la bohemia de la murga, que él me cuenta que no es lo mismo la bohemia de la murga que la bohemia del candombe, tiene como códigos distintos. Y ahí empezaron a hacer la idea de hacer una especie como de homenaje a la figura del murguista, ¿no? Y entonces empezó como, Jaime tiene una cosa que yo admiro y me encanta además de su obra, es como una especie de fotógrafo de determinadas imágenes que va capturando y que después transforma en letra, ¿no? Entonces fue captando como ideas y él me cuenta que las iba anotando, ¿no? Entonces aparece como puntas, ¿no? Aparece, no lo vieron a Molina por ahí, me voy como se han ido tantos por otro lado. Entonces lo que él sentía era que tenía como hilachas, ¿no? Puntas diferentes, pero no encontraba una unión que justamente fuera el eje vertebral de una canción. Era como partecitas y no lograba darle una forma única. Y me cuenta que va a uno de los tantos ensayos de Falta y Resto, en este caso en el Club Capurro, la sede de Fénix, allá justamente en el barrio Capurro, Sí. y que de pronto se queda a cierta distancia observando una charla que está teniendo Canelo Luna con otros murguistas que andaban por ahí en la vuelta. Termina el ensayo y siguen a tomarse la penúltima en otro bar, y él empieza ahí como a ver determinadas imágenes que era sobre todo lo que era la soledad, la noche, el murguista meditando, reflexionando sobre la vida. Obviamente que estaba Jaime solo o estaba con Mario Marota que le iba sacando. No, estaba ahí solo. Imágenes. No, ese día no sé si estaba Mario, pero él se quedó como a distancia participando de la charla, pero empezó como a ver, se le empezó a conformar en esa conversación ese último eslabón que necesitaba la canción, que era la imagen del murguista solo, reflexionando en la madrugada, apoyado en un mostrador, y eso fue lo que le disparó de alguna manera toda la historia de la canción, porque además, si bien en la letra de la canción se mencionan diferentes personajes, que algunos vamos a comentar seguramente ahora después, Sí. lo que en definitiva cuenta Brindis por Pierrot, y creo que ahí está el principal atractivo de la canción, es la soledad del hombre, en este caso del murguista, apoyado en un mostrador de madrugada reflexionando sobre la vida, ¿no? Ese es un poco el resumen de la canción. Sí, Y bueno, sí, tal él cual. dice que esa noche, después de estar viendo esa imagen, llegó a la casa, tiró 4 o 5 líneas más, le dio como una unidad a la canción, y al otro día se la presentó al Canario Luna, porque además él tenía muy claro que estaba haciendo una canción para que cantara el Canario Luna. Claro. Y la presentó al Canario Luna primero, y bueno, en el ensayo de Falta y Resto, y esto después, además, yo, para el libro tuve oportunidad de hablar con Jaime, pero también con el Zurdo Obecio, Pitufo Lombardo, Ronald todo Arimendi, el crew. que ya no está más, y todos me dijeron, bueno, Raúl Castro, me dijeron, el día que Jaime cayó con la guitarra, interpretó ahí para todos nosotros, ¿no? Brindis por Pierrot por primera vez para el resto de la gente, dice que en el ensayo pasó algo. Hubo como una energía, hubo algo que pasó distinto, que todos se miraban como diciendo, esta canción tiene algo, ¿no? Bueno, obviamente sabemos el imponente éxito que fue después, ¿no? Por supuesto, aparte, se cuenta en las anécdotas que se iba acercando despacito el Canario Luna hacia Jaime y en algún momento se dio cuenta que era para él
Claro. y creo que el Flaco Castro lo escuché en alguna entrevista que decía, ¿y Canario? ¿Cuánto cuesta? ¿O cómo va esto? Y dice 2 cajones Claro. de cerveza y un lechón o algo Sí, así. claro. Espectacular. Sí, Y aparte esta canción que vos decís Ujú. también que es especial por toda la magia que estamos hablando ahora alrededor de esta canción. Y es lo que te llevó a escribir el libro, que me imagino que habrás borrado, borrador, escribir de nuevo. Que el Sí, propio sí. Jaime comentaba que en esa época, cuando salió la canción, los chetitos y la gente del pueblo iban con Brindis por Pierrot de los cassettes o en los autos. O sea, que Ujú. era como Claro, una canción que involucró a todo todo claro, más que popular. Y claro. esto Porque, es a raíz de todo lo que estás contando. ¿Y claro, quiénes son los personajes que aparecen? Porque nombra varios, y eso es parte claro. de la bohemia también. Bueno, ¿dónde radica en parte la magia? Lo que sí es tal cual, lo dijeron más, lo dice Jaime, lo dice Raúl Castro, lo dice más murguista. La enorme virtud que tuvo Brindis por Pierrot, recordemos, diciembre del año 85, sobre todo el verano del 86, es que trascendió las escalas sociales, digamos. Recordemos que en los 80 la murga era visto como un género menor, no gozaba de la popularidad que tiene hoy, que se transmite por televisión, que bueno, obviamente la radio siempre existió, pero digo, que hay una cobertura distinta. En aquel momento era algo menor, se decía grasa, ¿no? La murga era algo grasa, era algo marginal. Yo he contado una historia de un conocido que la madre dijo preocupada, escuchó el comentario en el almacén que le dijeron, el hijo de fulano es murguista, ¿no? Como diciendo, era Sí, sí, narcotraficante, ¿no? claro. Que después vamos a Y hablar de narcotraficantes también. bueno, y bueno, lo que pasa con la canción, y como bien decís, empieza a ser escuchado en todos los lugares. O sea, la gente que estaba habituada al carnaval, por supuesto, que obviamente al Canal Luna sabían quién era, lo tenían obviamente muy presente, pero empieza a escucharse en lugares que habitualmente no se escuchaba murga. Y yo le pregunto a Jaime en algún momento, ¿por qué cree él que la canción explotó de alguna manera que rompió esas barreras socioeconómicas? Y me dice una cosa muy interesante, que si uno escucha con un sentido mucho más profundo de la canción, se da cuenta que es así. Dice, mira, la primera lectura de Brindis por Pierrot te puede llevar a pensar, y está bien, estamos hablando de la murga, de un murguista, de lo que implica de pronto bajarse del tablado, de pronto no salir más en carnaval, con todo lo que implica para un murguista, pero en realidad, en el fondo, de lo que estamos hablando es de temas universales, que son la soledad, la muerte, la amistad, porque se nombran muchos amigos, Sí. ¿no? El estar solo en la vida, el amor, el desamor, ¿no? Bueno, entonces, todos esos temas que atañen a la historia de la humanidad hacen que la canción tenga ese, por un lado, esa primera lectura vinculada al carnaval, pero una segunda lectura, sobre todo en el recitado final, ¿no? Estoy Sí. solo, me voy, me vivo yendo, bueno, los párrafos finales tienen mucho que ver con esa filosofía que alguna vez en la Y vida aparte frases seguramente, mágicas, esta noche me hizo vista el tiempo. O totalmente, sea, en la copa me dieron changüí, mezcla el truco, ¿viste? Cuando haces vista, cuando totalmente, estás en el truco, totalmente, mezcla claro. una metáfora y unos accidentes literarios que son Tal cual, sublimes. pero además me dice, y te das cuenta que la canción efectivamente dispara algo en quien la escucha distinto a o más allá de la murga, porque en Buenos Aires, en Argentina, ¿no? Iba a tocar a Rosario, a Córdoba, a Buenos Aires, todo el mundo la cantaba y no tenían ni idea ni quién era Molina, ni quién era ¿Y qué Selmar, es un y Pierrot? y claro, entonces me dice, la gente la cantaba, pero no porque conociera a un personaje determinado, sino porque en realidad, en el fondo, de lo que se está hablando es de la soledad, ¿no? De la muerte, de la amistad, del amor, del desamor, y eso atañe a todos los seres humanos, obviamente, ¿no? Sí, es una canción brillante que creo que daría para hablar horas de esto. Y aparte es algo que me entusiasma también. Y más con que no solamente en esta canción, Jaime Ross, en cada canción, y vos lo escribís muy bien en el libro, algunas canciones tienen una magia especial. O por el lugar donde se escribió, porque la gente piensa que Jaime Ross está en Montevideo escribiendo. No, la mayoría de las canciones surgieron en Europa, por lo menos las que Claro. me gustan a mí, las Sí, las principales, primeras, del haciendo dedo en 75 al una ruta de 85. Francia, Sí, caminando con una novia o que en un subte, en lugares realmente donde capaz que está la magia de la ujú, literatura. claro. Y eso está espectacular. Bueno, Además sí, es así. Recordemos, para quien no sabe la historia, que Jaime con 21 años se va del país en el año 75, está casi 10 años afuera, si bien vino un par de veces,
ese periodo casi 10 años estuvo viviendo entre España, Francia y Holanda. Y como bien decís, las canciones de esa primera etapa, que después se transformaron de muy populares, Retirada, aquello en la voz de Sabalero, Los Futuros Chavalero, Murguistas, claro. o sea, parte de esas canciones, Cometa la Farola, año 76, se crearon justamente allá. Y él lo que cuenta es que de lejos le permitió tener una mirada distinta de Uruguay, pero también ir a una cuestión de nostalgia, ir a traer a sus propios recuerdos de la infancia, ¿no? Exacto. Él cuenta que cuando era niño iba al tablado que se armaba a la vuelta de su casa, ahí Es en verdad. Verano y Convención, por la calle Río Branco, salía, se pintaba y salía a tocar el tambor por la vereda, ¿no? Para manguear un peso. Bueno, esa infancia explota en imágenes en las canciones que grababa en Europa, ¿no? Sí, ya que nombraste aquello, que también está en el libro, aquello y A Redoblar. Son dos canciones que son totalmente uruguayas, populares, Ujú, pegadizas, emotivas, totalmente. compuestas con diferentes tonos. Sin Ujú. embargo, se unen en algo a tal grado de que se confunden. ¿Qué tenés para decir de esa pelea clásica entre Ujú. aquello y A Redoblar? Interesante ese punto, Sí, interesantísimo. el mayor conflicto en realidad se dio entre la redoblar y retirada, ¿tá? Que era como la base murguista, hechas además en el mismo momento, o sea, en el mismo momento histórico, por decirlo de alguna manera. Y ahora, bueno, sí, hubo una especie como de polémica en aquel momento de quién había originado a cuál, ¿no? Quién estaba primero y qué sé yo. Pero en realidad mi respuesta, obviamente es una opinión muy, muy personal, yo creo que había una sensibilidad de parte por el lado en este caso de Rumbo, que hicieron a redoblar, y en el caso de Jaime, transitando por otros caminos, había una sensibilidad, por un lado, al género murguístico, que obviamente no olvidemos lo que fueron los antecedentes de los olimareños, ¿no? Que habían grabado incluso antes. Jaime en la entrevista, y yo creo que lo digo en el libro, para mi sorpresa, dice en un momento que él no tenía muy claro el antecedente de los olimareños, o sea que en realidad era un proceso personal que él estaba haciendo, pero además hay un quiebre musical en la carrera de Jaime, porque él, cuando empieza a tocar, siendo adolescente, sus primeras bandas, de niño casi diría, hasta lo que fue sus primeras grabaciones, en realidad él había incursionado en el rock, ¿no? O pop rock, había estado en una banda de rock, qué sé yo, y la murga obviamente fue llegando casi que de costado, ¿no? El tema es, no hay uruguayo que se precie de tal que la murga en algún momento te atrapa, ¿no? O sea, como te puede pasar con el candombe o eventualmente con el tango más adelante. Y bueno, lo que evidencia la experiencia de A Redoblar con Retirada es que había una sensibilidad respecto al género que estaba latente en los músicos, incluso que no estaban interactuando, porque Jaime estaba en Europa y el Rumbo estaba acá, ¿no? En el año 79, 80. Entonces, me parece que hay algo de eso, y ni que hablar, y esto me parece muy importante, cualquiera de estas canciones que estamos hablando, por ejemplo, los Olímpicos, ¿no? Que hablan de los uruguayos que se fueron y Sí, no tal cual. volvieron, te das cuenta que tienen una calidad artística, una belleza poética absoluta, Sí, pero total. además tienen vigencia y de alguna manera están conectados a lo que está pasando en una sociedad determinada, en un momento determinado. Porque en los 80, capaz que los más jóvenes obviamente no lo vivieron, era muy común que había, ¿no?, los candombailes, tablados, clubes donde se hacía música. Era muy común que alguien se subiera con la guitarra y cantara, ¿viste?, mensajes panfletarios, si se quiere, de la época, Sí, claro. pero después, con el tiempo, lo que fue sobreviviendo y quedó hasta nuestros días, y obviamente es el mayor legado que tiene esa época a nivel musical, es la belleza poética de las canciones, que de alguna manera es lo que estamos hablando, ¿no? Sí, esto está tan interesante que está por hacer una entrevista en dos partes, la primera de Jaime Ross y la otra del resto de tu literatura, porque si es tan atrapante los temas que has elegido en tu literatura, y yo ahora te iba a cambiar un poco, casi como a regañadientes de tema, por a qué es este libro que es Una vida en el pretil. ¿Cómo Ujú. se te ocurre la idea de Manuel Canosa, un pequeño narcotraficante? Eh, ¿Cómo te surgió que ese momento era para ese libro, del cual está muy interesante también? Mirá, primero vamos a contar de qué va el libro. El libro es Una vida en Exacto, el claro. pretil, que es justamente la historia, y esto vale aclararlo porque es importante, no es una novela, sino que Manuel Canosa es un personaje real, el nombre es ficticio, pero el personaje es real, Uh -huh. que vivió en Uruguay, vive en Uruguay, de hecho está retirado ya del mundo del narcotráfico, pero fue un narcotraficante de referencia
en los 60, 70, 80 y 90, o sea, muchos años, trabajando acá, pero también, bueno, se movía en las altas esferas de la sociedad, Carrasco, Punta del Este, trabajó afuera, estuvo en España, estuvo en Brasil, y una vida, por eso el título del libro, ¿no? Una vida en el pretil, cayó preso muchas veces, se escapó muchas veces, o sea, tiene yo con Manuel Canosa estuve un año yendo una vez por semana a su casa, y él me iba contando diferentes momentos de su vida, ¿no? Obviamente con todo lo que implica el mundo del narcotráfico, ¿no? Como decía, caer preso en algún momento, escaparse, una persona muy inteligente, muy creativa, que dedicó toda su vida, él no conoció otra vida que la del mundo de la delincuencia, ¿no? Empezó como contrabandista siendo muy joven, frecuentaba la noche, conocía, bueno, los personajes de la noche montevideana, en los años 70, y estuvo en Buenos Aires. Bueno, una historia impactante que cuando yo, bueno, fui tomando conocimiento capítulo a capítulo, digamos, de lo que había pasado, digamos, deja de baja estatura muchas de las historias que a veces vemos en la televisión, en una serie, que, oh, qué personaje interesante. Bueno, Manuel Canosa es uruguayo, vive, está entre nosotros y tuvo una vida de casi 40 años dedicada a esto, que realmente no tiene nada que envidiarle, no solamente acá, sino trabajando, como decía, en Europa, en España, en Italia. Bueno, la historia fue la editorial Planeta junto a una productora, por lo llamarlo de una manera, que es mi querida amiga Estela, toman el conocimiento de esta historia y me ofrecen hacer esta especie de historia novelada, que reitero, no es una novela, sino si bien toma herramientas literarias de la novela, es una historia real. Y bueno, esta experiencia, imagínate ir todas las semanas a la casa de este narcotraficante ya retirado a que me contara parte de su vida, ¿no? Entonces, momentos muy duros, a él le matan un hijo en Brasil, después de alguna manera se logra vengar de la muerte de su hijo. Es una cosa bastante interesante desde el punto de vista de que hay un personaje, muchas veces nosotros estamos mirando hacia afuera, lo que pasa, bueno, en las series, o en Europa, o en Estados Unidos, un personaje igual o mucho más interesante para contar su vida acá en Montevideo, ¿no? Sí, hay en Montevideo y Uruguay en general tiene personajes como este, que de hecho, una de las preguntas que yo me hice porque elegí algunos libros para hablar con vos de esto, porque toda tu vasta literatura que has escrito es interesante. ¿Por qué no se hizo una película de esto? Porque la historia es impresionante. ¿No has hecho algo para que pueda llegar al cine de repente esta historia? Por un lado, hubo un interés que, a propósito de la pandemia, quedó un poco en stand-by, de llevarlo a una obra de teatro. De hecho, incluso se llegó a escribir una especie de monólogo, así que eso está latente ahí. Es un personaje muy rico de interpretar, imagino, para un actor. Yo no soy actor, pero para el que lo es, bueno, se generó esta idea y está la idea ahí latente, que veremos si ahora que está volviendo toda la normalidad, finalmente se completa. Y después hay, por lo menos la intención en algún momento, hacérselo llegar a la gente de Netflix, porque por eso decía, cualquiera de las series que hemos visto allí en la vuelta vinculadas al narcotráfico, que están de moda de alguna manera, bueno, esta historia que además es real, ¿no? No es ficción, realmente no tiene nada que envidiarla a ninguna de ellas. Así que obviamente los invito a leer el libro Una vida en el pretil, que editamos con la gente de los amigos de Planeta, y obviamente el atractivo principal, me parece, y de alguna manera estoy compartiendo lo que me dieron como devolución gente amiga que lo ha leído. Es increíble que este personaje exista, sea uruguayo y ande acá caminando entre nosotros con la historia increíble que tuvo, ¿no? Tal cual. Y aparte, los personajes uruguayos, las calles, las ciudades, Claro. también es otro de los libros que se lee rápido. El que no se lee rápido es, no porque no sea de literatura fácil de leer, sino por la cantidad de páginas que tiene, es el de Germán Michelini. Ese libro que te ha llevado muchos años de investigación, muchas entrevistas, como solís hacer con tus libros, persona profesional, yendo y viniendo, perdiendo corridas, lecturas en bibliotecas, en lugares, entrevistas. Bueno, ese otro hijo literario, ¿qué puedes decir de Selmar Michelini y del libro en particular? Claro, mirá, bueno, Selmar es a propósito de lo que decíamos de Brindis por Pierrot, es uno de los políticos que se menciona allí en la canción. Es un Es tipo que verdad, no es verdad. vamos a descubrir. Bueno, de hecho, Jaime, cuando salió el libro, le llevé uno de regalo cuando nos juntamos. Y
Selmar, obviamente no vamos a descubrir, ni en esta charla, ni el libro tampoco pretendió descubrir lo que fue la enorme figura política de Selmar. Selmar Michelini estamos hablando, un político de un tiempo distinto, de un Uruguay distinto, de una forma de hacer política que obviamente es muy distinta a la actual, no porque sea ni mejor ni peor, pero de alguna manera era bien distinta, porque los momentos que vivió el Uruguay en aquel momento también eran bien distintos, y lo que yo me encontré, siempre me resultó una figura muy interesante para abordar, sobre todo porque tenía una enorme capacidad discursiva, ¿no? Los discursos, tanto a nivel de mitin político, un encuentro político, pero sobre todo en el Parlamento de Selmar, realmente son piezas oratorias absolutamente perfectas, que deberían usarse en las facultades, en las academias, donde se enseña este tipo de cosas, debería estar su discurso como referencia. Y descubro, en esa aproximación inicial que hice al tema, que no se había publicado ninguna biografía de Selmar hasta ese momento, ¿no? Y hasta ahora en realidad no se ha publicado ninguna, esta es la primera. Y yo, bueno, fui por el enorme desafío de decir, bueno, voy a contar la historia de Selmar desde el principio, incluso arranco contando en el libro lo que era su familia, ¿no? Su padre, su madre, cómo se conforma esa estructura familiar, y después, bueno, sus primeros tiempos como dirigente estudiantil primero, después como dirigente bancario, y bueno, después ese desarrollo político que primero bajo el ala protectora del presidente, el papá de Jorge Valle, y después lo que fue su propio camino político, que lo llevó incluso a ser candidato a la presidencia de la República, y además, y esto obviamente es un poco la moña de este camino político, fue propulsor principal de la creación del Frente Amplio, ya en diciembre del año 70. Entonces, me parece que tiene un peso histórico, y ni que hablar con todo lo que pasa después, ¿no? A propósito de lo que fue primero la previa del golpe de Estado, él es ministro de Industria y renuncia por no compartir algunas decisiones de gobierno, ¿no? Un acto de valentía absoluto, y por supuesto que el terrible final de su vida, siendo una de las primeras víctimas del Plan Cóndor, ¿no? En Argentina, mayo del 76. Recordemos que el Plan Cóndor nace en diciembre del 75 en Chile, y justamente cuando se empieza a aplicar la coordinación represiva, Selmar junto al Toba y William Wylo y Rosario Barredo fueron las primeras víctimas en Buenos Aires. Entonces, toda esa historia de vida, bueno, a nivel personal, una familia con 10 hijos, una cosa bastante atípica, y bueno, un personaje que además fue periodista, como decía, dirigente político, dirigente sindical, estuvo viajando en el año 59 con una delegación que estuvo en Estados Unidos como dirigente sindical, bancario en ese momento. O sea, una historia de vida tan absolutamente rica que yo dije, bueno, acá hay un personaje para, con los titulares que tengo, empezar a tirar de la piola. Y lo que sucedió fueron 4 años de investigación, yendo a Buenos Aires más de una vez, hablando con todos sus hijos, con parte de su familia. Ahí tuve el enorme apoyo de la Fundación Selmar Michelini, que puso todos los archivos personales, familiares y políticos arriba de la mesa para que yo fuera. Fueron días y días y días y semanas y meses de ir a la fundación, agarrar una caja, ver el material que había, material de prensa, fotos, documentos. Tuve acceso a una copia de los archivos de los servicios de inteligencia, donde contaban cómo se le hacía el seguimiento en Buenos Aires, bueno, lo que fue el certificado forense que devela la cantidad de torturas que le hicieron antes de matarlo. Estuve en el Hotel Liberty en Buenos Aires, en la calle Corrientes, donde le secuestraron a Selmar. O sea, estuve en la pieza donde lo secuestraron, que de hecho se mantiene casi como en aquel momento, porque el hotel no ha cambiado mucho. Bueno, entrevisté a varios amigos de él en Buenos Aires, entrevisté el expresidente Julio María Sanguinetti, a Jorge Valle, que fue amigo personal de Selmar. Y, bueno, Sanguinetti fue padrino de boda de Selmar, para que vean un poco el vínculo personal que tenían, porque el camino político de Selmar justamente empieza en el Partido Colorado en la lista 15. Entonces, bueno, fueron 4 años de investigación, un libro que me dio me da hasta el día de hoy un enorme orgullo, un gran honor, sobre todo porque me parece que era necesario que hubiera un documento que registrara la historia, ese camino, ese derrotero político, estudiantil, gremial, personal de Selmar, que además me permitió, sobre todo a través de sus cartas, me permitió ver el otro personaje, ¿no? El más íntimo, el más personal. Estuve en su casa, la que fue su casa, recorriéndola con parte de sus hijas,
y bueno, me iban contando, acá dormía fulano, iban haciendo un hijo y tenía que ir agrandando la casa, entonces fue una experiencia realmente muy, muy enriquecedora para mí. La verdad que sí, y ha tenido excelentes críticas, no solamente acá en Argentina, he tenido la oportunidad de leer muchas de ellas y realmente sí es un honor que seas vos quien lleva la bandera de Selmar. El triste final de Selmar Michelini es lo que nos queda para cerrar ese libro que lamentablemente queda en el debe para todos los uruguayos, que de alguna manera, yo era muy chico, pero de alguna manera nos afectó aquella época donde la democracia no era tal. Pero pasemos a otra cosa. Una cosita chiquita Sí, para sí, cerrar el sí. tema del mar. La sensación que tuve yo al hacerlo, pero sobre todo los lectores, esto que decía algunos amigos que me han comentado que lo han leído, es verdad, tuve además la oportunidad de estar en Argentina con una serie de presentaciones en Buenos Aires, donde participó el que era en ese momento el embajador uruguayo en Argentina, Héctor Lescano, una enorme gesto de amabilidad de recibirnos en la embajada, y bueno, la verdad que fue una actividad muy, muy, muy rica para mí, pero la sensación que queda, la gente que lo ha leído, y yo como autor en este caso, es qué gran político que se perdió el país y qué daño se le hizo, en este caso el terrorismo de Estado le hizo al país al haber perdido una figura como esta, que además todo hacía pensar, eso quedará en la nebulosa de la historia, que se estaba preparando el regreso, recuerden, año 76, a Uruguay, una vez que terminara la dictadura, junto con Wilson, y quizás había un ambiente como para una fórmula presidencial entre Wilson y Selmar Michelini, ¿no? Quedó como ahí en el debe, hubiera sido una cosa absolutamente arrolladora, ¿no? No, sin lugar a dudas. Dos caudillos, dos personajes riquísimos. Pero Totalmente. eso notó algo, y hemos notado algo, por lo menos por los libros que he elegido, que pensás en un personaje uruguayo, y escribís un libro, otro escribís un libro, y me ha llegado a mi mesa de trabajo, como dicen, que estás trabajando en otro uruguayo. No sé si lo querés adelantar o lo dejamos en la espera. Lo dejamos en la espera. Lo dejamos a la espera. Pero bueno, Mauricio es una persona que trabaja constantemente, piensa, crea creaciones de él. Granizo.uy, la página donde sos prácticamente director y bueno, que en este momento inclusive estamos viendo las imágenes de la misma que pueden entrar y ahí, bueno, ¿qué encuentran en Granizo? ¿Qué hay para ver? Mira, voy un poquito para atrás que respecto a lo que decías respecto a los libros. Yo tengo publicado 8 libros, como bien Sí, decías ahí, deslizaste la idea que voy camino al noveno. Y, sí, lo que yo siempre hago, yo sé que un libro me va a llevar mucho tiempo de dedicación. En el caso de Selmar fue el más largo, fueron 4 años. Mucho tiempo que le vas robando, ¿no? A tu familia, a tus amigos, a tu pareja, a otro trabajo. O sea, rascás tiempo de donde no tenés para algo que en este caso a mí es, el periodismo es mi pasión absoluta, esa es la realidad. Y a mí me gusta mucho contar historias. Entonces, si yo me pongo a pensar qué es lo que he hecho a nivel de periodismo, sobre todo en los libros, y efectivamente ha sido eso, contar historias. De hecho, en el caso de, bueno, ni que hablar en Selmar o de Manuel Canosa, el narcotraficante, uh -huh. pero incluso Brindis por Pierrot, yo uso la excusa un poco de la canción para contar el perfil musical, personal, artístico de Jaime. Tal cual. Bueno, me encanta contar esto. Entonces, inevitablemente mis libros, no importa por dónde entremos, terminan yendo hacia contar una historia. Entonces, ahí es donde yo me siento cómodo, donde siento que de pronto puedo aportar algo y realmente disfruto mucho ese viaje, ¿no? Granizo.uy es una plataforma cultural que nació hace 4 años. En realidad, yo soy periodista cultural en Semanario Voces hace 6, 7 años. Y lo que yo, ahí cuento un poco la historia de génesis de Granizo.uy, lo que yo sentía era que en el semanario llegaba mucha información que no nos daba la capacidad real de poder darle difusión, ¿no? De música, libros, teatro, cine, lo que pasa en Montevideo, lo que pasa en el interior del país. Yo sentía que había como una demanda y había cosas muy interesantes que estaban sucediendo que no tenían un lugar donde ser difundidos y visibilizados, ¿no? Entonces, bueno, junto a un grupo de amigos, yo un poco me puse la cinta de capitán, como director del proyecto, dije, bueno, vamos a hacer un lugar digital donde sea de fácil acceso, donde justamente tenga cabida de pronto esas propuestas culturales que en los medios tradicionales, por una cuestión de dinámica, de espacio o de interés incluso,
no tienen cabida. Y en realidad me encontré con una cantidad de amigos que se fueron sumando en el camino. Y bueno, la realidad es que hoy Granizo.uy se ha ganado su pequeño espacio dentro de la difusión cultural. Me ha pasado de ir a algún evento, ahora no, porque estamos en pandemia, pero bueno, cuando se podía ir a algún evento Sí. cultural, la gente, la referencia que tenía de pronto era, sos Mauricio el de Granizo, ¿no? Entonces, la verdad que para mí es una gran alegría porque tiene un objetivo muy claro y no pretencioso, pero creo que válido, que es difundir la cultura nacional. Bueno, hemos publicado fotoreportajes, entrevistas, reseñas de música, de cine, teatro. La verdad que estamos muy contentos con eso. De hecho, ya invitamos a todas las personas que están dentro de la cultura, sean músicos, artistas de toda índole, a que se puedan arrimar, que puedan Claro. escribir, porque ahí tienen un espacio y eso es Ujú. importante. A ver, Totalmente. siguiendo, Mauri, un poco con tu vida, con tus cosas. Me gusta Eh, porque, perdón, León, me dijiste, preparé la entrevista y me doy cuenta que efectivamente es así que me gusta eso. sí, bueno, no, por supuesto. No era menos, no era menos para vos. Como ya llegando al final, estás con unos amigos de Locos por el Fútbol teniendo un espacio de biografías, de contar sobre nuestros músicos. ¿Cómo va eso? ¿Y cómo surge? Bueno, contanos de qué se trata para los que nunca te han escuchado ahí. Bueno, ahí es una propuesta que me tiene muy contento también, de querido amigo Daniel Richard, nuestro compañero Por del Diario del supuesto. Fútbol, Mandamos un allí en saludo. Canal 4. Hace algo así como 2 meses y algo, un día termina el programa y me dice, mirá, en el programa, en la radio, en Urbana, allí tenemos una columna semanal donde invitamos a gente que se arrime a contar algo de lo que supuestamente sabe. ¿Te gustaría venir un par de semanas? Y mirá, yo de lo que puedo hablar es de música y bueno, algo de libros, pero bueno, principalmente música, que es algo que me gusta, es de algo de lo que más o menos me he tratado de mantener informado en los últimos tiempos. Y bueno, hacemos una prueba, 2, 3 semanas, y después evaluamos y vemos si seguimos. Por cierto que la respuesta de la gente fue, por suerte, muy linda en cuanto a la cantidad de mensajes que recibimos. Sobre todo creo que la clave está en los personajes que hemos elegido, como bien decías, para contar su historia. Y además lo que pretendemos en esos 25 minutos, media hora que dura la columna, es no hacer una especie de Wikipedia radial. O sea, no decir, nació en tal día, le pasó Exacto, esto, publicó. exacto, Si bien exacto. tiramos algunos piques de su vida en general, del artista elegido, cada martes elegimos un artista, lo abordamos, pero intentamos ir por otro lado, al estilo del programa, ¿no? Que Por es una supuesto, caja de divertido. sorpresa Aparte, constante. no, que es muy divertido, porque ante los conceptos que vos tirás te van preguntando Claro, sobre el artista y la charla es muy entretenida. El que no lo escuchó, algunos están subidos uh-huh, a YouTube, lo pueden escuchar, uh-huh. y es uno de tus últimos proyectos. ¿Hay algo más aparte de lo que hablábamos hoy hacia adelante de Mauricio Rodríguez que quiera contar, Mirá, obvio? sí, sí, sí. Mirá, bueno, este libro está encaminado, que ya más adelante seguramente contemos algo. Y lo que he retomado, que he publicado alguna cosa ahí en las redes sociales, que obviamente que la vida no es solamente de trabajo, más allá que en mi caso tengo la enorme fortuna, lo hemos hablado más de una vez, querido León, esto, la Sí, enorme fortuna de vivir de lo que amamos, ¿no? Que es un raro privilegio que no debería ser un privilegio, pero en Uruguay lamentablemente es así. ¿Cuánta gente, no? es verdad. El famoso, aquel que quiso ser murguista y no fue a Y no ensayar, fue, bueno, y no fue a ensayar, exactamente. exactamente. Y nosotros fuimos murguistas, somos murguistas y vamos a ensayar, así que tenemos esa suerte. Bueno, y más allá de que yo disfruto mucho mis trabajos, tengo, como se dice habitualmente, varios kioscos, ¿no? Varios Trabajo kioscos. en la producción de Diario del Fútbol, trabajo como panelista en Buscadores, trabajo en Canal 4 como periodista y como redactor. Ahí en Canal 4 tengo un ciclo que disfruto muchísimo con músicos de acá y del exterior. Entonces, realmente, imagínate tener ese mano a mano con los referentes de la música de acá. Y bueno, vía Zoom hemos entrevistado a Luciano Pereira, hace poquito a Valeria Lynch, David Bisbal, Ismael Serrano, Abel Pintos, Qué bueno, en fin, nombres, una ¿eh? cantidad Qué de nenes. artistas. Sí, sí, de las grandes ligas. Bueno, Sí, sí, he sí. tenido y tengo la enorme alegría de entrevistarlos y también a los referentes de la música nacional, porque en enero empezó un ciclo que seguramente con interrupciones, pero en el buen sentido, porque surgieron otras cosas, va a seguir,
empezamos con Laura Ganoura, Jorge Nasser, ahora esta semana, por ejemplo, voy a entrevistar a Lucas Hugo, o sea, realmente me tiene muy contento, porque además es lo que creo que más o menos puedo aportar algo, pero además lo disfruto mucho. Te Y no decía, volviendo a solamente tu eso. pregunta, No ¿sí? solamente, sí, perdón, No, 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 decime, te decime. decía que no solamente son las grandes ligas, sino que es algo que ya, de hecho, te mereces como entrevistador también. Porque esa es otra pregunta que iba a quedar en el tintero, pero ahora la saqué de la galera. ¿A quién te gustaría entrevistar? Actualmente, Actualmente, claro. a Joan Manuel Serrat. ¿Por qué? Sí. Por la historia que Y tiene porque, para contar, sí, seguramente. no, primero que nada, bueno, no, tampoco vamos a descubrir en esta charla lo que es Joan Manuel No, desde el desde punto de vista luego, desde artístico, luego. pero además porque él tiene con Uruguay un vínculo muy especial, o sea, lo ha dicho Sí, más de una vez, gran amigo de Mario Benedetti, sí. bueno, ha venido más de una vez, yo tuve oportunidad de verlo la última o penúltima vez que vino con Sabina a la Antel Arena, y tiene absoluta vigencia como artista, más allá que obviamente los años le han pasado a todos y obviamente a él también, pero mantiene esa vigencia, esa calidez arriba del escenario. Y yo creo que es un personaje muy rico en sí mismo. Se acaban de cumplir 50 años de la canción Mediterráneo. Es una buena excusa para hablar Claro. con él. Pero me parece que son esas cuentas pendientes. Volviendo un poco al principio de la charla, yo tenía un gran pendiente que era poder charlar con Jaime Ross. ¿Ah? Ese pendiente, por suerte, lo pude cumplir. Y que si me preguntás de a quién podría acceder, si pudiera elegir, Joan Manuel Serrat sería uno de los. Bueno, Y el Joan segundo, Manuel. quizás, en otro orden, es el Indio Solari, ¿no? Qué personaje también, qué gran personaje. Así que Joan Manuel Serrat, si estás escuchando, Ahí atento, va. atento que va Mauricio con todo. Ahí está. No, pará, no te terminé de contestar respecto a la pregunta anterior. Te decía, yo disfruto mucho lo que hago. Obviamente que el hecho de tener varios kioscos te insume una cantidad de dedicación y de tiempo importante. Tenés que regular eso para que no te desborde y sea solamente trabajar tu vida. Yo, por suerte, lo he logrado. Y dedicar tiempo, bueno, a la familia, a mi novia, a mis hijas. Pero he retomado una práctica que hacía mucho tiempo había dejado de lado, que es pintar y dibujar. Ah, Nosotros tenemos cierto. una tradición familiar de los Rodríguez, que viene de mi abuelo, mis padres, mis hermanos, que nos gustó siempre mucho el dibujo y aparte tenemos como cierta habilidad. Viste que hay gente que te dice, yo no puedo dibujar ni un macaquito con un palito. Bueno, esta rama de los Rodríguez nos tocó bueno, ese privilegio de más o menos revolvernos con el lápiz y el papel. Así que he retomado un poco la pintura, estoy experimentando algunos géneros nuevos. Así que eso es obviamente puro placer, puro hobby. Así que bueno, me tiene muy alegre este momento actual de mi vida, ¿no? Y a mí me tiene muy alegre esta entrevista que, de hecho, era descubrir un poco más al Mauri que ya sabía, teniendo acá en mi mano algo que te encanta mucho, que te gusta, que sé que te gusta, Me que es encanta. un planiferio, otros le Globo llaman terráqueo. globo Globo terráqueo. terráqueo, en realidad no sé cuál es el nombre. Bueno, da para hablar de todo, quedó en tintero hablar de la noche, quedó en Pará, pará. tintero. No te me vayas, pará. Pará un poquito. No, ese está buenísimo. Nada que es esta maravilla. ¿Pero y de qué está hecho eso? Y lo compré hace un par de años. Yo amo los globos terráqueos. Sí, ya Me sé, encantan. por eso traje esto, para Gracias. mostrarlo. Y, pero eso de qué material es? No, ¿Es es como, plástico? como un plástico, no como un Parece plástico, ¿eh? metal. Sí, 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 no, es como un papel dorado que tiene afuera. Es Está una maravilla. buenísimo, está buenísimo. Yo también me gustan los globos terráqueos, pero tengo solo este y lo saqué para poder traerlo. Y con este globo terráqueo hemos recorrido una cantidad de cosas de Mauricio Rodríguez y con este globo terráqueo que esto no lo había preparado. Ah, te estaba diciendo que quedaron temas como el libro de la noche, que también me encanta, las que dijo el Gordo Parodi. eh, bueno, los otros libros que también de los 7 que has escrito no hemos hablado, pero eso puede ser Ujú. en otra ocasión. Y Con quiero mucho gusto. agradecerte por este tiempo valioso. Y con este globo terráqueo, que sé que te gustan, lo doy vuelta y digo, ¿qué lugar del mundo, salvando Uruguay, porque sé que recorriste el mundo y eso también daría para hablar, ¿qué lugar del mundo te ha dejado impresionado de todos los que has sido y no ha sido pocos? Ujú. Mirá, yo creo que siempre lo he dicho, viajar, en caso que tengas la posibilidad de hacerlo, es la mejor inversión porque obviamente te enriqueces, aprendés, creces, te da una visión global.
de la vida y del mundo, yo siempre tenía un pendiente. Yo dije, yo quiero conocer 5 lugares sí o sí antes de morirme, ¿no? Eso lo decía cuando era adolescente. Ya tuve la oportunidad de conocer varios de esos, pero la mayor experiencia, sobre todo personal, me la llevé en La Habana, que estuve 2 veces, sobre todo por la gente, ¿no? Y acá no quiero entrar en consideraciones políticas de Sí, claro. Cuba sí, No, no, Cuba no. no, sino la gente, porque yo además, cuando viajo, obviamente que visito los lugares turísticos tradicionales, porque no podés ir como estuve en París y decir no fui a la Torre Eiffel, como si no hubiese Obvio. estado en París. Pero sí me gusta cuando voy a un lugar y tengo tiempo, y me lo hago, es recorrer lugares no turísticos. Y en el caso de La Habana, que ya te digo, fui 2 veces, me alejé de lo turístico y me metí en las calles, caminé durante días, hablé con la gente es muy amable, conoce mucho Uruguay, lo tiene muy presente, y me encontré bueno, con un pueblo con una enorme calidez en este plano, no el turístico, sino el mano a mano. Hablé con Sí. gente de todas las edades, terminé almorzando con unos cubanos, con su comida tradicional, o sea, una experiencia muy rica, ya te digo, de los lugares que he visitado, que siempre todos los lugares te impactan, porque tienen algo nuevo, algo que estás descubriendo, pero en el caso de La Habana, sobre todo por su gente, para mí fue una gran experiencia. Gracias, Mauri. Sabes que te aprecio un montón y, y que el tiempo es muy valioso y más para vos que tenés mucha cosa que hacer, así que el gracias es inmenso por este tiempo y por esta entrevista que sin lugar a dudas está y va a quedar en los anales de mi corazón. León querido, el cariño es mutuo, ya lo hemos hablado muchas veces. Uh Como -huh. decías al principio de este encuentro, que en realidad no es una entrevista, fue una charla de amigos donde hay gente por allí que tiene la oportunidad de observar, pero como decías bien, fuimos compañeros de trabajo en un momento y ahora somos amigos y compañeros de trabajo. Para mí es un enorme gusto charlar contigo y sobre todo porque lo hemos hablado también en la preparación, en la previa, que te lo tomás muy en serio, te tomás en serio tu laburo y eso me parece que habla bien de vos, de lo profesional que sos, de lo serio que sos. Bueno, y no puedo terminar esta charla sin mandarle un beso grande a la querida Chona, ¿no? Ah, por supuesto. Y la Chona, sin lugar a dudas, va a escuchar esta entrevista muchas veces. Gracias, Mauri, y gracias a todos los que llegaron hasta este punto del video. Les agradezco de corazón. Hasta la próxima entrevista, que no va a ser, vamos a hacer, ¿qué hacemos para superar esto? Chao.